Misiones integra la región nordeste de Argentina, con una población de 1.233.593 habitantes. Está dividida en 17 departamentos y 77 municipios. En Misiones hay 127 comunidades en Biá Guaraní con 11.000 habitantes. Un dato demográfico significativo es que si en la década de 1980 un 50% de la población era rural, en las dos últimas décadas se advierte un claro aumento de la población urbana en detrimento de la población rural. La provincia se encuentra geográficamente en una posición estratégica. Un 90% de sus fronteras son internacionales. Esto caracteriza una dinámica de circulación con un flujo e intercambio sistemático y permanente. Bueno, este equipo tiene una gran virtud en su composición, porque está integrado por gente que está trabajando en el sistema de salud y gente que está analizando el sistema de salud desde su rol académico. Nos encontramos con que los trabajadores del campo de la salud que participan del proyecto se desempeñan en el sistema público, pero a la vez forman parte de nuestro escenario académico porque son tesistas de grado o de posgrado y comparten con nosotros esas posibilidades. La verdad que el inicio de la pandemia fue una experiencia muy de mucha ansiedad, muy estresante, muy dispar también entre los trabajadores de salud y los que no tenían que trabajar, digamos, en lugares. Y teníamos que hacerlo, también hay un compromiso comunitario y algo también que, bueno, uno elige una vocación y en ese momento era el momento en el cual se ponía en juego todo, ¿no? O sea, tanto la vocación, el servicio, como el trabajo, la obligación. Y todo eso hizo que las vivencias de los trabajadores de salud sean muy diferentes también a lo que vivía el resto de la población, ¿no? El hecho de salir, de estar exponiéndote constantemente, entonces era mucha angustia, mucha ansiedad, muchísima ansiedad, nos estábamos preparando para algo que iba a venir y todavía no venía, entonces la sensación también en un momento yo lo comparé o me sentía un poco esperando bombardeos, porque era un poco esa la sensación. El sistema de salud provincial está administrado por el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, y dividido en 6 zonas sanitarias: zona capital, zona sur, zona centro Paraná, zona centro Uruguay, zona norte Paraná y zona nordeste. La atención sanitaria de las comunidades en Biá Guaraní está coordinada por el Programa de Salud Indígena Techay, que depende de la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental. Y en principio sí, obviamente se alteraron muchas cosas, no quedó nada como estaba, hubo muchos avances y también retrocesos en distintos aspectos. Sí, no pasó inadvertida la pandemia para nosotros, tuvimos que hacer un montón de cambios y muchos de esos cambios se daban en el día a día. La pandemia nos agarró de sorpresa como a todo el mundo. Si bien se escuchaba información en la televisión, parecía algo muy lejano. Entonces cuando llegó fue como un hecho disruptivo a la lógica y a las prácticas que llevábamos habitualmente. Lo cual significó que los colegas, enfermeros, médicos, promotores de la salud, rearmaran el circuito de atención. Yo hice más observación participante y estuve en consultorio con los médicos y ellos durante este tiempo que estuve haciendo trabajo de campo me contaban la experiencia y los cambios que vivieron durante la pandemia. Yo trabajé con el equipo de obesidad y bueno, ellos contaban que hubo un tiempo en el que no realizaban más consultorio de admisión, sino que se abocaban directamente a atender casos de COVID, digamos, o sea, cambiaron sus ocupaciones, tomaban la temperatura y tomaban signos vitales, se dedicaban a eso más que a consultoría de admisión. Hubo mucho de reflexionar y de repensar muchas cosas que quizás pasaban como inadvertidas.
De hecho, cuando tenemos esta experiencia de entrevistarnos entre compañeros, hubo cosas que surgieron que a mí, por ejemplo, recién como que me reflotaron o de alguna manera como que me hicieron ruido una vez que yo hice una entrevista a un compañero dentro de lo que es el servicio. La entrevista entre compañeros de grupo fue, yo ahí empecé a conocer a mis compañeros, así que la entrevistadora fue la primera persona que conocí del grupo de investigación. Fue una experiencia como yo venía, como te dije anteriormente, yo venía masticando ciertas ideas acerca del trabajo de enfermería en salud pública, el trabajo de mis compañeros en general que son promotores, que hacía 14 años que estaban sin contrato, y quería comentarlos, porque estaba viendo que en pandemia el trabajo era exagerado para los trabajadores y el reconocimiento era nulo, y en ese momento de la entrevista sentí que pude contar lo que estaba sucediendo y sentí que había personas que estaban pensando en la misma línea que yo, solo que no los conocía. Así que esta fue la oportunidad para conocer muchas personas de la universidad que están pensando sobre los trabajadores de la salud. Porque le dimos la voz, ellos podían hablar sin filtro, no tenían que hacer ningún esquema, tenían que hablar de ellos mismos. A mí en lo personal me planteó repensar mi rol como enfermero, como trabajador de la salud. La entrevista lo hicimos cara a cara, en el CAP donde trabajo, en un consultorio que no estaba siendo ocupado, y amén de que conocía al compañero con el que realizábamos la charla, fueron preguntas que se fueron dando y que me hicieron repensar mi lugar en el sistema de salud, y también los cuidados, el acercamiento, la pandemia. Creo que eso fue algo que nos marcó a todos, el detenerse. Lo más complicado era poder coordinar un momento que no le consumiera mucho tiempo al personal de salud, pero estuvieron muy cómodos de poder hacer la entrevista. Sobre todo fueron en los lugares de trabajo, algunas fueron virtuales y otras fueron presenciales. Ellos estaban muy contentos sobre todo de poder hablar y expresar sobre cómo fue el trabajo durante la pandemia, agradecerle a los otros compañeros de trabajo y comentar de qué se trató el estar en el hospital durante estos momentos tan difíciles. Nosotros comenzamos a trabajar con nuestros compañeros de equipo haciendo entrevistas a los fines de ajustar primero nuestro instrumento de entrevista, ¿no? Para decir a ver qué podemos conversar, cómo preguntar, cómo acercarnos al personal de salud. Y eso es una de las riquezas también que tiene nuestro proyecto, o sea, nuestro nodo Misiones, de tener hacia adentro investigadores que son parte de los equipos de salud. En una entrevista surge esto de, bueno, de recuperar la importancia del otro compañero de trabajo como parte de un colectivo social, y esta idea de redescubrir que la solución de determinados momentos críticos es colectiva, es con un otro. Por otro lado, personas que encontraron en la entrevista la oportunidad, y lo dijeron explícitamente, de dar testimonio, el testimonio que estaban esperando, pero que no sabían que realmente podría aparecer, la posibilidad de dar un testimonio que realmente no sabían que podía aparecer, y en esta entrevista apareció. Esto de poder detenerse y pensar, reflexionar acerca de la actividad, y en ese detenerse a pensar la emergencia de diversas formas de estados afectivos que estaban acumulados y que por eso irrumpen en medio del relato, digamos, bueno, como parte del relato. Me parece muy valioso el aporte de las ciencias sociales y enriquecedor todas las discusiones que se están llevando dentro de las ciencias sociales, y la posibilidad de comunicar estas discusiones y estos entendimientos sobre la realidad dinámica y cambiante que estamos viviendo para poder aportar a las ciencias médicas, para poder aportar y generar herramientas para aprender esta realidad. Tener la posibilidad en este proyecto de estar pensando una cuestión de salud tan importante como fue la pandemia, de manera codisciplinaria, con otros compañeros y compañeras, me parece una experiencia enriquecedora, pero totalmente.
Bueno, me parece que la universidad tiene una responsabilidad en relación con pensar y acompañar a pensar, promover la posibilidad también de reflexionar sobre distintos procesos sociales, y en este en particular, que es un proceso social, un hito o un momento, una experiencia disruptiva que requiere, digamos, ser pensada y ser de alguna manera resignificada socialmente. Y me parece que es interesante también la vinculación de la universidad con las distintas instituciones y los actores sociales involucrados profundamente en las instituciones, cumpliendo una función social fundamental que tiene que ver en este caso, por ejemplo, con la salud y la vida. Me pareció importante acercarme a esta propuesta que creo le da una voz y un valor a la voz de los trabajadores de salud y un poco pone en palabras el momento de tragedia social que hemos vivido con la pandemia, ¿no? A mis compañeros les va a gustar, demasiado quieren contar su historia. Cuando a las personas les das la oportunidad de hablar de ellas, demasiado bien se sienten, porque se dan cuenta de que hay cosas que ni ellas entendían que, cuando las dicen, se les aclaran.